lo ideal es que sean como entre 10 minutos. Va a estar integrado, vamos a ver, según la cantidad que estén ustedes en lista, entre 3 a 4 integrantes. Vamos a hacer unas presentaciones, no son unas presentaciones, pero sí es un diálogo que les vamos a dar unas lecturas específicas de algunos materiales. Algunos van a hacer unos artículos, otros van a ser partes del libro, en el que estas personas van a estar encargadas de hacer esa lectura previa. Si bien todos tenemos que después leer y ya acompañando también a las clases, se van a hacer un poco los temas relacionados. Algunos ya directamente con los temas que vamos a tocar en clase o sobre los cuales también los profes van a dar sus clases, y algunos son algunos complementarios que de repente no nos da tiempo de poder verlos, entonces van a ir apareciendo allí. ¿Cuál es la idea? Que ustedes hagan esa lectura que va variando un poco entre cuántas páginas son, entre 10, 15 páginas, vamos a tratar de que no sean tan amplias, para que estas personas después compartan con esa lectura. A veces la forma en la que percibimos, leemos o analizamos un tema, a pesar de que quizás esas 4 personas estén leyendo lo mismo, tienen diferentes aportes. Entonces, de esa lectura que vamos a hacer, luego vamos a hacer una síntesis, no máximo de una página, ¿verdad? Que lo vamos a entregar a la siguiente clase después de cada exposición. Voy a compartir un poco nada más un ejemplo de cómo les va a aparecer a ustedes. Todavía no están las lecturas, todavía no están los grupos, pero para que se hagan una idea de que van a ser 2 grupos, están sí las fechas en las que se van a presentar, y ahí van a ir apareciendo los nombres de ustedes y las lecturas correspondientes. Ahora están así como las unidades a manera de ejemplo, pero pueden ser de esos libros o puede ser un artículo específico que vamos a levantar en la plataforma. ¿Sí? Les vamos a dejar ahí, voy a poner una bolilla que se va a llamar trabajo práctico, va a estar esta planilla, para la gente va a estar los nombres de ustedes aquí que van a ir apareciendo. Quiere decir que 8 personas o 6 personas, dependiendo de la cantidad que hagamos los grupos, van a estar comunicándonos acerca de esa lectura que leyeron. Si son unos minutos, prácticamente van a tener que ser bastante sintéticos, queremos un poco la interpretación de ustedes. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un poco una participación, así como nosotros estamos hablando, ahora como hablamos la clase pasada, también el profesor que va a compartir con nosotros un contenido, vamos a ir compartiendo eso. ¿Pueden tener alguna imagen? Sí y no, o sea, dependiendo de si el tema lo amerita. Si necesitan una cuestión así, lo pueden hacer. No es obligatorio, pero sí les queremos ver a ustedes, escuchar a ustedes y ver qué entendieron sobre este tema. Si hay preguntas, inclusive, acerca de los temas, también bienvenidos. La idea es que uno lee algo y lo comparte con los demás compañeros. Y luego vamos a hacer ampliando esos contenidos con las unidades, vamos a tocar temas relacionados a la clase, y entonces vamos a tener como una cuestión de poder compartir. Y cada clase ya tienen esa presentación. Si alguien por A o B motivo sucede, no puede presentar o cuestiones, tenemos que comunicarnos también, ¿sí? Entonces, en esta semana va a aparecer, sí, ya la próxima clase, esperemos que sí, a los primeros que expongan los vamos a avisar con tiempo, ¿sí? Ya les vamos a avisar esta semana. A los que expongan la siguiente clase, que es el 5, esas primeras personas, ya esta semana seguramente que les vamos a estar avisando a través de la plataforma y a través también de Ana y los compañeros para que tengan ya esa lectura preparada. No sé si se entendió un poquitito en qué consiste. Preguntas que tengan sobre eso. Quiero mostrar un ejemplo. ¿Ninguna?
O los profes, no sé si quieran acotar algo. Las lecturas las vamos a definir así, de tal página, un pequeño artículo, una parte de un artículo. ¿Cuántas personas por clase van a ser, Amanda? Van a ser por la cantidad, como tenemos casi 10 clases. Sí, serían 4 personas por grupo, 4 o 3, y serían 2 grupos por clase. 6 u 8 entonces. Es Y el como para clase, hacer una media hora de eso, bueno, sí, está bien. y el resto dejamos para la clase. Sí, Enzo, adelante, te escuchamos. Permiso, profe. Yo quería consultar si los grupos lo van a designar ustedes o nosotros podemos elegir con quién trabajar. No, nosotros lo vamos a designar porque en realidad no es un trabajo, sí, no, ¿verdad? Grupal, en el sentido que las 4 personas van a leer el mismo texto y cada persona va a tener como un espacio, se pueden coordinar entre ustedes en qué segmento explica cada uno, o también lo que interpretan de eso, cada uno va a hacer una síntesis. ¿Por qué? Porque cada persona va a escribir como máximo una página acerca de una síntesis de ese sector o ese segmento del libro que leyó, del artículo que leyó. Y eso lo vamos a entregar. Y eso va a ser el trabajo práctico. Uno, la presentación en clase, la participación, y también esa presentación escrita. Eso también les voy a poner así por fecha. Vamos a tener como un foro en el cual ustedes van a alzar, y también así todos los otros compañeros van a tener acceso a eso que ustedes van realizando. Ese va a ser el trabajo, el único trabajo que vamos a tener aparte de los parciales. No sé si está bien, Enzo. Ok, genial, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos puntos sería este trabajo, Amanda? ¿De cuántos puntos? Y estaríamos viendo si hacemos de 10 o de 8 puntos, dependiendo también de nuestros parciales. Perdón, no escuché. Entre 10 a 8 puntos, dependiendo un poco de nuestros parciales, cómo los queremos hacer después. Ya. Porque va a tener dos partes. Una es la presentación oral, ¿verdad? Y otra la presentación escrita. Porque a veces uno va diciendo y se va perdiendo. En realidad lo que tienen que entregar en escrito es lo de la síntesis que ustedes van a exponer. No van a tener como El escrito se entrega en la en la plataforma, sí. Y va a ser la siguiente clase, o sea, van a tener tiempo. Ahora van a preparar la siguiente clase. Voy a poner así para cada grupo por fecha donde tienen que entregar compañeros de la siguiente, poder ver lo que los compañeros entregaron. Entonces, cómo hacer un apunte de lo que, de esa síntesis, tienen, van a ser como entre 3 o a 5 minutos que va a tener cada uno para exponer. Eso que dicen en esos minutos es importante que lo hagan en una hoja. Sí, se les va a asignar. El aviso en la plataforma. Sí, De sí, que se les asigna para el siguiente martes, digamos. exactamente. Vamos a poner por grupo. Puse así 1, 2 y que serán 4 para poner nada más de ejemplo, pero va a estar esa planilla ya con los nombres de cada uno y la fecha que van a exponer. Hay una pregunta ahí de Sara Ferreira. A ver, a ¿La ver. síntesis se puede hacer libremente, ya sea a computadora o a mano? Sí, totalmente. Si es que van a entregar en PDF, es lo importante porque tiene que ser muy accesible. Lo pueden hacer a computadora o lo pueden hacer también a mano. ¿Sí? Si hacen a A mano, veces, toman una foto y después con las apps que circulan por ahí convierten a PDF. sí, hacen un escáner y mandan. Lo ideal es que a veces hagan también lo más legible posible, que no tengan una letra, una cuestión así compleja que después no pueden. No solamente nosotros vamos a tener acceso a eso, sino que también los compañeros les va a servir esa síntesis de lectura que hacen.
No usen IA porque demasiado se le reconoce al lenguaje de la IA. Al instante se le reconoce. Porque no Claro, es no es un resumen, es una interpretación. Aparte, ¿cuál es el sentido, verdad? Si se supone que están aquí para aprender, ¿verdad? No creo luego que haya nadie que quiera utilizar la IA aquí. ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si a ella le vi recién a Cecilia, no sé si tiene su cámara, quería participar. Yo creo que se va a hacer más claro también a medida que avancen las siguientes clases, pero lo que dice que la próxima clase ya arranquemos con los primeros grupos y bueno, nos cuentan qué es lo que leyeron y entendieron acerca de eso. Entonces, van a estar 4 personas que creo que van a Ahí hacer hay una también pregunta de aportes. Maya. ¿Cuándo van a estar pasando los integrantes de cada grupo? Dice. Lo que pasa es que apenas tengamos la lista, como no tengo la lista todavía, pero me dijeron que me van a pasar igual los primeros que van a exponer la siguiente semana, ya, porque también necesitamos definir un poco si van a ser de 3 o 4 grupos dependiendo, porque tengo una plata, ustedes asisten a clase, acá tenemos una cantidad y en la plataforma aparece otra cantidad, entonces exactamente, fíjense que ahora estamos, ¿cuánto? 84, son 80 y algo. Y tenemos prácticamente 10 clases, descontando un poco también los parciales y Sí, los grupos. Entonces, 84 menos 3, 81. Igual, sí, Maya, la asignación por grupo, igual cada uno trabaja individualmente, ¿verdad? sí, por eso también, o sea, es como que se ayudan porque leen también varias personas, pero es individual, Es un trabajo individual. prácticamente. Sí, tanto lo que tienen que entregar con la hoja, como lo que tienen que exponer. Van a ver que no se van a o sea, no copiar porque van a hacer su propia interpretación de lo que lee. Entonces va a ser diferente. Claro, va a ser una interpretación personal. Sí. Eso no es un resumen, sino es lo que se entiende del texto. El resumen ya, bueno, ya vamos a tener todo acceso a esos artículos. Pero no se preocupen que lo vamos a tratar de hacer como a veces un capítulo, una partecita, un segmento de cada parte que, bueno, igual lo tocamos en clase. Sí, Sara, voy a ver porque ahora ya van a tener ustedes la fecha. Yo creo que para el siguiente martes ya vamos a tener como la lista más completa o por lo menos después lo que se inscriban, bueno, los vamos a poner en otro grupo y ya van a tener como una fecha. Entonces ustedes ya van a saber si se pueden anticipar o no y vamos a ver cómo hacemos con eso. Quizás si no puede presentar en una, la presenta en otra. Vamos a ver cómo eso, pero le vamos a dar por supuesto. ¿Cuál sería la causa por la cual no pueda, Sara? Si es Claro. salud, siempre está el tema del justificativo médico. No sé si no hay otra causa prevista por nuestro reglamento, me parece. ¿Verdad? Sara. Ok. Sí, dice. No, si es tema de salud, por supuesto, con el Claro. justificativo se justifica. Y van a ver que esto les va a ayudar muchísimo porque ya van a tener partes adelantadas. Inclusive si es que lo ideal es que todos leamos esto que los compañeros van a exponer ya. Vamos a ir adelantando, nosotros vamos a ir estudiando juntos. Solamente 4 personas van a hablar de acuerdo de lo que leyeron, pero el resto de la clase también puede opinar. Quizás tengamos diferentes puntos, vamos a tratar de hacer como un pequeño espacio de cosas o cosas que no se entendieron y a lo mejor los compañeros explican o estamos nosotros también para poder ver a qué se refiere. Y entonces es ya ir estudiando juntos y así no se les va acumulando para los exámenes también. Bueno, si no hay otras preguntas, entonces creo que podemos empezar, José, cuando vos quieras. Sí, buenos días. Yo soy José Rivarola. No estuve en la clase pasada por temas de salud. Vamos a empezar ahora el desarrollo del programa. No sé si el martes pasado llegaron a definir teoría de la arquitectura. Llegaron, creo, ¿verdad? Amanda. A grandes rasgos, hablamos sobre eso toda la clase,
hablamos un poco de cómo, del enfoque, de qué sería la manera en la qué temas vamos a estar tocando, pero solo eso vimos. Bueno, voy a compartir acá una presentación y vamos a hacer rápidamente esa primera parte de... Ahí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Bueno, les pregunto a ustedes qué idea tienen de qué es la teoría de la arquitectura. Ya están en el segundo semestre, me imagino que ya se habrán preguntado, se habrán imaginado, estarán suponiendo. A ver, les puedo preguntar a los que les veo. Ahí les veo a André Bastoni. ¿Qué idea tenés de qué es la teoría de la arquitectura? Enzo, ¿Qué tal, profe? ¿qué tal? ¿Cómo está? Y una definición exacta no sabría, o sea, No, tu idea, por eso en te mi pregunto. mente yo tengo como teoría por una parte y arquitectura por otra parte, ¿verdad? Y trato de unir ambas cosas y pienso que sería más o menos como la base escrita o, a ver, el concepto general más o menos de la arquitectura, ¿verdad? De cómo debería ser la arquitectura. Como las Sí, reglas más o menos. y eso es tal cual, ¿verdad? Solíamos desarrollar esa idea buscando un poco la explicación etimológica, es decir, del significado de cada de las dos palabras, ¿verdad? De teoría y de arquitectura. Vamos a pasar medio rápidamente eso. Teoría del griego teorein, mirar, observar, ¿verdad? En contraposición a la práctica que sería participar de una acción. Sin embargo, teoría siempre está relacionándose con el acto de observar o de mirar o de examinar, ¿verdad? Esa clasificación que hacemos nosotros entre la ciencia teórica y la ciencia práctica ya nos viene de Aristóteles, es decir, desde siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? Y sería la definición de teoría, un sistema de un saber generalizado, una aplicación sistemática de determinados aspectos de la realidad. Así cada disciplina entonces tiene su teoría propia que sería la que la fundamenta, ¿verdad? Y en cuanto a arquitectura, la definición de arquitectura es el arte de proyectar, construir edificios. Viene del latín, arquitectura, que otra vez del griego arquitectos, arquis, que es el jefe, el principal, y tectos, que es el albañil, sería el jefe de los albañiles. Y la arquitectura sería la labor realizada por este jefe de los albañiles, ¿verdad? Esas son definiciones etimológicas. Si nos ponemos a buscar o analizar definiciones no etimológicas, elegí yo aquí algunas, por ejemplo, perdona, ahí se me fue. La de Uriburu, Sorondo y Litwin, un librito que se llama Pasos hacia una metodología de diseño. Definen a la arquitectura como la necesidad de limitar o conformar el espacio para el uso de las personas. Y a grandes rasgos, es esto finalmente la arquitectura. Es más amplio que definirlo solo como el jefe de la labor realizada por el jefe de los albañiles, ¿verdad? Porque también implica una labor anterior, como sería diseñar primero lo que se va a llevar. Entonces, teoría de arquitectura, la teoría de la arquitectura es la reflexión sobre el acto de hacer arquitectura, con todas sus implicaciones y en todos sus tiempos. Implica, está ahí reflexión en mayúscula porque lo que estamos implicando que reflexionar está como separado de la práctica, ¿verdad? Entonces la teoría se refiere específicamente a la reflexión, a la especulación, pero no necesariamente a llevar a la práctica, que es otra parte ya de la disciplina. ¿Qué harían ustedes? ¿En qué materia llevan a la práctica que vamos a estudiar en teoría? Ya tienen ustedes esa materia. ¿En qué materia? ¿Un taller puede ser, profe? Taller, claro. Entonces, la relación entre teoría y taller sería que teoría es la reflexión teórica.
y la práctica ustedes en el proyecto. De hecho, que en proyectos siempre también hay algo de teoría que se enseña, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Pero nosotros aquí en la materia nos vamos a dedicar específicamente a la reflexión sobre el acto de hacer arquitectura. Bueno, ¿qué pasa si hacemos una práctica sin una teoría? ¿Qué sucede? Si vamos a construir sin tener conocimiento teórico, ¿qué es lo que pasa? ¿Seríamos arquitectos? ¿O qué seríamos? ¿Qué me dicen? A ver, alguien más que... No sé cómo te... David, ¿verdad? David dice no tendría una base teórica. Seríamos... Trabajaríamos de forma empírica, dice Gabriela. Sí, muy cierto. O sea, solamente basados en la práctica. Seríamos artesanos, ¿verdad? No profesionales de la arquitectura. Seríamos artesanos. El artesano es el que tiene un conocimiento de cómo hacer, que se basa en lo empírico, como dice Gabriela, es decir, en su experiencia de haber hecho antes eso, pero no tiene un conocimiento de las causas por las cuales tiene que hacer esto de cierta manera, por qué hay que hacer esto de esta manera y por qué no la de otra, ¿verdad? Seríamos artesanos y, por supuesto, nuestro trabajo sería mucho más complicado en el sentido de que estaríamos trabajando prácticamente siempre, cada vez que vamos a innovar en algo, con el ensayo y el error, ¿verdad? Entonces, la práctica nos convierte en arquitecto con una teoría que le sustenta. Vamos a ver nosotros cómo en el momento de la historia de la arquitectura se produce, ¿verdad? Y con respecto a los temas que toca la teoría de la arquitectura, ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué temas toca o debería tocar la teoría de la arquitectura? A ver, Temas estructurales yo creo que también debería tocar a ver, ¿cómo digo? Temas sociológicos de repente. cuando hablas de temas estructurales, Enzo, te estás refiriendo a la estructura, al sostén del edificio, ¿verdad? Sí, a la estructura física. O sea, estás hablando de eso de sistemas sociológicos, es decir, de qué manera esa arquitectura responde o tiene que ver con la sociedad para la cual se está diseñando o construyendo, ¿verdad? Claro, sí. ¿Para quién va a habitar eso? ¿Para qué tipo de o Espacios y su distribución, dice Julio César Silvero. ¿Y qué te parece, Enzo, ya que hablaste del tema de ese aspecto de lo constructivo, lo estructural? ¿Cuál te parece que es el inconveniente de que la teoría se dedique a eso o, o que le dé una prioridad a eso? ¿Qué te parece que pasa con eso? La verdad que yo no identifico ninguna problemática. Por ejemplo, ¿te parece que tiene una construcción, verdad? Sí, ¿Te parece que está separado eso de a grandes rasgos? Construcción también es teoría de la arquitectura. ¿Por qué te parece que hay una materia aparte para la teoría de la arquitectura? Tiene que y ver con creo que principalmente debería ser sustentable lo que uno quiere edificar o construir y cuando de las necesidades de repente. más o menos. A ver, ¿alguien tiene más una idea de qué es lo que, cuando estamos hablando de construcción o de tecnología, qué es lo que pasa, por ejemplo, con la tecnología con respecto a, por ejemplo, ese tema sociológico de la relación entre arquitectura y sociedad del que habló Enzo? Sí, hay entre ciertas disciplinas que intervienen en la arquitectura y otras, ¿verdad? Bueno, resulta que lo que tiene que ver con la práctica en sí
efímero. Si nosotros ahora tenemos una teoría de la arquitectura, el sistema de proceso constructivo, ¿por qué le parece que eso va a ser algo efímero? ¿O va a tener validez en el tiempo? Diferentes. Entonces va avanzando y se va construyendo de manera distinta. Así mismo, Gabriela, el tema de esa parte práctica es de que va cambiando muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, como que la teoría se ocupa de eso, pero le deja como directamente ya las disciplinas relacionadas específicamente con eso, ¿verdad? Estabilidad de las construcciones, construcción, tecnología, etcétera. Y lo que se llama teoría de la arquitectura, lo que es nuestra materia y lo que van a encontrar en los libros de teoría de la arquitectura, es principalmente un tratado permanente de arquitectura. Le podría esos temas, por ejemplo, lo que es obsoleto en poco tiempo. Principios básicos, por ejemplo, ahí mencionó la compañera los tratados, por ejemplo. Los principios básicos. ¿Y de qué hablarían los principios básicos? Y justamente, como mencionó, por ejemplo, la compañera, los tratados, por ejemplo, el Tratado de Vitruvio, que habla sobre estabilidad. Básicos como esos que estás hablando, que serían, ¿verdad? Por un lado, al Vitruvio, hablar de eso, el punto de cómo está haciendo la arquitectura, ¿verdad? Él no dice cómo hay que construir, dice que tiene que ser estable, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Sean, ¿cómo pronuncia tu nombre? Sean, ¿verdad? Hay una serie de temas de la teoría de la arquitectura que mantienen su interés a lo largo de los años, de los siglos incluso, y que es lo que llamamos un tratado que tiene 2000 años, como es el caso del de y principalmente esto tiene que ver con la belleza, la venusta de la y el significado cultural de la arquitectura. Eso es lo que vamos a hablar a lo largo del curso. Por ejemplo, no sé si ya conocen el edificio del rectorado en el campus. ¿Ubican? ¿Alguien conoce ya cuál es el edificio del rectorado en el campus? Ubico. ¿Puedes la atención de ese edificio? Y tiene, lo que más destaca es un enorme frontón ahí con pilares. ¿Y por qué te parece que tiene eso el rectorado? Y yo creo que por, ¿cómo se dice? Sería una tipología más formal o... ¿Qué relacionamos con qué, por ejemplo? Y y que sería más, refleja algo intelectual por ahí. Sí, intelectual, institucional, ¿verdad? Le da como una dignidad, ¿verdad? O por lo menos esa fue la intención, de ahí a que haya resultado en este. Entonces la teoría con las cualidades formales, con la belleza y con el significado cultural de la arquitectura, porque estos son unos temas que prácticamente mantienen su interés indefinidamente, dice nuestro texto, porque digamos que lo que habló, vamos a ver después, Vitruvio con respecto a la hoy en día puede ser igualmente válido, ¿verdad? No digo hacer edificios exactamente como proponía Vitruvio que se hagan siguiendo los órdenes clásicos, pero sí los conceptos en los que divide él el tema de la siguen siendo válidos, ¿verdad? Entonces, nosotros en la asignatura de Teoría de la Arquitectura, que son 3 teorías ahora con el plan nuevo, teoría 1, teoría 2 y teoría 3,
no nos vamos a ocupar de todos los aspectos de la teoría de la arquitectura, vamos a dejar los aspectos prácticos, las materias van a ver eso, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a ocupar de estos aspectos que son más duraderos, podríamos decir, de la teoría de la arquitectura. Principalmente cualidades formales, significado cultural, también vamos a hablar de otros. Sí, profe, genial. Sí, bueno. Lo primero de lo que vamos a hablar ahora, antes de hacer un repaso, un breve repaso por la historia de la teoría de la arquitectura, vamos a hablar un poco de cuáles son los temas, vamos a hacer como un resumen ya de cuáles son los temas que tocó la teoría de la arquitectura a lo largo de los siglos. Esos temas que mantienen su interés indefinidamente de lo que habla ahí nuestra diapositiva, ¿verdad? Nuestra clase y la próxima es este librito que se llama Configurado de Edificio, una especie de compendio crítico de la historia. Y mediante ese paso histórico también de qué es la teoría de la arquitectura. Entendemos de lo que ya se pensó antes, de lo que se pensó, ¿verdad? Ya aprendemos, no es que vamos a llegarnos a estudiar la escritura sin tener una base en todo lo que se estudió hasta el momento. Pero, a menos, ya que les recomiendo que lean ya desde ahora, que vamos a poder también tener clases más interesantes si ustedes ya vienen preparados con los temas que de los que vamos a hablar. Entonces ya es un diálogo como más fluido, porque siempre cuando es la primera vez que uno escucha sobre un tema, es más difícil que uno ya tenga preguntas en ese primer contacto. Claro, si uno ya algo, ya leyó algo, ya estuvo pensando un poco, ya aparecen preguntas. Más interesante también, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los temas de libros importantes para cualquier teoría de la arquitectura? Dejando de lado los prácticos que ya vimos que no le vamos a dejar nomás a las materias, ¿verdad? Estos son como temas universales que se repiten en las historias en las teorías de la arquitectura, a lo mejor no en todas, pero sí en la mayoría de ellas. Y tengo un orden acá de general la partida. El primer tema que suelen tocar las teorías de la arquitectura es el papel de la arquitectura y del arquitecto en la sociedad. ¿Qué idea tienen ustedes de cuál es el papel de la arquitectura y del arquitecto en la sociedad? Vamos a empezar un poco por ahí. A ver si alguien quiere opinar o puede opinar. ¿Estás ahí? ¿Para qué estamos los arquitectos en la sociedad? No es tan complicada la pregunta. ¿Qué espera la Crear sociedad? espacios. Sí, crear, configurar espacios, configurar un orden para los espacios al derecho. Vamos a crear, vamos a condicionar probablemente. ¿Para qué espacio al derecho? Desarrolla las y la cultura. De eso se trata la arquitectura, ¿verdad? Acondicionar unos lugares de tal forma que se puedan realizar en ellos las actividades humanas. Por supuesto que hay infinidad de actividades, ¿verdad? Están las viviendas para el acto de vivir, las escuelas para estudiar, las fábricas para trabajar, ¿verdad? Se espera que interprete las necesidades de la sociedad y lleve y construya edificios en los cuales se puedan realizar, ¿verdad? Es como una un poco
lado práctico, ¿verdad? Pero anteriormente, en épocas, la arquitectura en la sociedad era más elevado que resolver necesidades prácticas, ¿verdad? El Tratado de Vitruvio, que es el tratado más antiguo que llegó hasta nosotros, esta es lo que estamos viendo ahora es una ilustración de una de las versiones en latín del Tratado de Vitruvio, ¿verdad? Vitruvio vio la arquitectura y el arquitecto como fundadores de la civilización. O sea, le dio una importancia superlativa a la arquitectura y el arquitecto, ¿verdad? Vitruvio, lo que ha grabado es que el descubrimiento de cómo manejar el fuego, es lo que estamos viendo acá, permitió la formación de las sociedades, porque el fuego permitió que la gente se agrupa alrededor del fuego para calentarse, para cocinar sus alimentos, para los animales, porque los animales le tenían miedo al fuego, ¿verdad? De la misma manera, entonces, que este descubrimiento de cómo manejar el fuego permitió que aparezca o se desarrolle la sociedad, dice Vitruvio que el descubrimiento o la invención de la arquitectura es lo que permite o hace la civilización. Nos daba a los arquitectos el rol de fundadores de la civilización. Esto lo hizo Vitruvio y se animó a eso, a otro tratadista posterior, ¿verdad? La obra de Vitruvio y ya nunca más se nos dio tanta importancia. ¿Verdad? Que están de acuerdo con esta visión de Vitruvio. Para pensar, realmente, tal vez un poco mesiánica la visión de Vitruvio. Sin embargo, vamos a ver que la arquitectura moderna estuvo por ahí cerca, si no cerca, ¿verdad? Posteriormente, en la siguiente etapa, con respecto a los tratados, el siguiente tratado después de Vitruvio, ¿tienen ya idea de en qué época se produce? Bueno, el siguiente tratado que nos llega es del Renacimiento, específicamente el de Vitruvio, justo al día, ¿verdad? Y los teóricos del Renacimiento ya renuncian a afirmar semejante importancia de la arquitectura como fundadora de la civilización y se ocupan de otros aspectos que eran las preocupaciones de su momento. La función del arquitecto era como embellecer la vida de las personas, hacer edificios bellos, ciudades bellas, que embellezcan y le den dignidad a la vida de las personas. Y dice Alberti, incluso dice que arquitectura, esto el hombre, sentimientos de dignidad, de buen ciudadano, o sea, que van a aspirar como virtudes, ¿verdad? Hacer una buena arquitectura y unas buenas ciudades van a inspirar a sus ciudadanos para ser ciudadanos virtuosos, dice. Cierto, unos estudios sociológicos que se hicieron en los Estados Unidos en los años 70, en el sentido de cómo la gente respondía de diferente manera a un entorno relativamente bien diseñado, limpio y mantenido, en comparación con que vivían en un entorno degradado, ¿verdad? O sea que tenían cierta razón, cierta intuición de Alberti al proclamar esto con respecto a la arquitectura. Incluso llega a decir Alberti que unos edificios bellos y una ciudad bella van a impresionar al enemigo, era una época de guerra y van a hacer que el enemigo respete esas obras y no las destruya. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Les parece que tenía razón Alberti con este comentario? De que el enemigo respeta una arquitectura bella, una ciudad es bella.
¿Qué les parece? Tal vez no, profe, porque no sé si me estoy equivocando, pero con la biblioteca Alejandría, por ejemplo, no sucedió eso. No me acuerdo tanto cómo fueron me parece que incendiaron los mismos. Eso era Gabriela, no me acuerdo tanto. No, yo tampoco recuerdo también. ¿Verdad? Lo en las noticias, no sé si escucharon, ya pasaron unos años, los gobiernos talibanes ciertos monumentos históricos porque representaban personas y ellos no pueden ser personas. Si son símbolos, van a decir Julio César Rivero. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Alemania había invadido Francia, ¿verdad? París estaba en manos de los alemanes. En 1944, cuando ya avanzaba el ejército aliado hacia París, justamente por lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Un impacto, lo que estaba diciendo el compañero Silvero recién, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El gobernador alemán de París, en ese año que estuvo, se enamoró de la ciudad de París. Negó a cumplir esa orden, ¿verdad? No me acuerdo en este momento del gobernador militar que se llegaron a poner todas las cargas explosivos, pero no se llegó a cumplir la orden y llega a cumplirse la orden de ¿verdad? O sea que llega haya llegado a tener a lo mejor no para enemigos, ¿verdad? Habrá enemigos con diferentes. Bueno, esto con respecto a la idea de los renacentistas de cuál era la función, el rol de la arquitectura del arquitecto en la sociedad. Darle belleza a los edificios, embellecer la vida de las personas, darle dignidad a la vida cotidiana. Aspecto que me parece a mí que lastimosamente está como olvidado, como que con que sea un tinglado ya estamos satisfechos cuando tenemos, creo yo, que exigirle a la arquitectura que dignifique nuestras actividades cotidianas. ¿Qué les parece a ustedes? Hay iglesias que son simples, Espíritu Santo ahí en Barrio Jara, aunque le hicieron algunas cosas para taparle un poco al galpón, ¿verdad? A lo mejor va a inducir a las personas a tener otro tipo de sentimientos o de emociones si es que la arquitectura realmente se propone ser bella y tener el decoro como el que hablaban los renacentistas y Vitruvio. Bueno, eso con respecto al renacimiento. En los posteriores, este dibujo asimismo Giovanni, ¿verdad? Este es un producir una concepción de cómo debería ser la arquitectura, ¿verdad? Una torre de varios pisos ubicada en el medio de un parque con una planta libre por abajo, por la que digamos que el parque circula igual, ¿verdad? Las vistas por lo menos unas viviendas o unos lugares que tienen este ojo que está mostrando vista, esta nube, especie de nube acá nos está mostrando espacio verde, luz solar, acá arriba habla como y que dice hidroterapia sería terapia con agua y dice playas de sol e hidroterapia, cultura física arriba en la azotea, ¿verdad? Esto es como un esquema de una unidad de habitación y lo que nos está mostrando es la concepción de la arquitectura moderna, cuál es la función de la arquitectura en la sociedad. Proporcional a los seres humanos de habitación y de realizar sus actividades con la suficiente
ventilación, iluminación, sol, como para que sean lugares saludables, en los cuales se pueda vivir con energía, con salud, ¿verdad? Tenía, ¿saben ya por qué la agricultura moderna incide en el verde? El que presenta los la revolución industrial. ¿Y qué trajo la revolución industrial, Enzo? Una aglomeración de las masas en las ciudades, más o menos. Así es, unas condiciones de vida malísimas, ¿verdad? En ciudades con mínimas, no tenían ni las mínimas condiciones de iluminación, ¿verdad? De forma saludable. No sé si vieron alguna o leyeron alguna obra de Charles Dickens, todas las obras de Dickens, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Oliver Twist, hay otra que vi que está pasando en la película Nicholas Nickelback, en las ciudades recientemente industrializadas, en las cuales la gente con menos medios vive en unas condiciones infrahumanas y por supuesto que se enfermaban, había una mortalidad infantil altísima, ¿verdad? Entonces, como respuesta a eso es que el movimiento moderno y Le Corbusier en particular, la arquitectura de la sociedad es asegurarle a los habitantes que va a tener buena ventilación, sol, iluminación, etcétera. Y llegan a afirmar los arquitectos del movimiento moderno que una buena arquitectura puede cambiar a la sociedad. Una arquitectura como esta que ellos proponen, al estar las condiciones, las mejores condiciones, eso va a fomentar las virtudes. Así como los analistas también creen ellos que la buena arquitectura va a mejorar o va a cambiar la sociedad. Cuando yo ingresé a la facultad, todavía los profesores manejaban esta idea de que la arquitectura, la buena arquitectura, era capaz de cambiar a la sociedad. ¿Estás de acuerdo con esto? Quizás de alguna manera sí, ya que una buena arquitectura mejoraría la calidad de vida de las personas. Sí, hasta cierto punto. Estoy de acuerdo contigo, Ana Lucía. En cierta manera, hasta cierto punto sí, ¿verdad? Pero no. Los temas que suelen aparecer en la teoría, vamos a hacer así un repaso cortito de lo que se dijo a lo largo de la historia, ¿verdad? Con esto terminamos entonces el primer tema que suele aparecer en las teorías de la arquitectura, que es el rol de la arquitectura y del arquitecto. Segundo tema que suele aparecer en las teorías de la arquitectura, la formación del arquitecto. ¿Qué es lo que debe estudiar el arquitecto? ¿Qué es lo que debe saber el arquitecto para poder llevar a cabo su labor de arquitecto, ¿verdad? En este caso, y por muchos siglos, el conocimiento del arquitecto es el manejo de los órdenes. Desde la Grecia clásica hasta el siglo XIX aproximadamente, para ser un buen arquitecto había que manejar los conceptos de la arquitectura clásica griega y los órdenes, ¿verdad? Tanto es así que se caricaturizaba a los arquitectos con esta caricatura que ven aquí, ¿verdad? Un arquitecto formado por elementos de arquitectura clásica, ¿verdad? Por columna, aquí hay un entablamento, ¿verdad? Acá hay un... Esta es como una caricatura del arquitecto clásico. Y vamos a ver que fueron muchísimos. Esta es una caricatura, pero realmente si nos vamos a lo que dice Vitruvio de cómo debería ser la formación del arquitecto, esta es una de las partes del libro de Vitruvio que siguen vigentes, porque Vitruvio afirma que la formación del arquitecto debe ser generalista, debe conocer de muchas materias, ¿verdad? Y no
no tiene que ser experto en todas, sino que tiene que conocer lo suficiente como para poder aplicar eso en la arquitectura. Y dice también Vitruvio que el arquitecto debe ser tanto teórico como práctico. Con este capítulo de Vitruvio está sentando las bases de lo que va a ser la formación del arquitecto a lo largo de los siglos. Por más de que hoy pueda ser diferente de lo que estudiemos en física, en construcción, sin embargo, esa concepción de una formación generalista del arquitecto sigue siendo válida hoy en día. Y Vitruvio habla de 11 materias que debería saber el arquitecto, a más de dominar la teoría y la práctica de la construcción. Un ratito les voy a leer para escuchar en sus propias palabras lo que decía. Bueno, este es el capítulo primero, la arquitectura y los arquitectos. Quien confiese ser arquitecto debe ser perito en ambas cuestiones, la teoría y la práctica. Es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo, pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento pero carece de conocimiento teórico o viceversa. Voy a insistir en esto de ser inclinado al trabajo. Ser arquitecto implica mucho trabajo, ¿verdad? Y no es que fácilmente va a salir ya un buen proyecto con poco trabajo. Conviene, dice, vuelvo a Vitruvio, que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos. Hay que aclarar que lo que dice él le llama a la astrología sería la astronomía hoy en día, o sea, la ciencia de verdad y no la pseudociencia. Y a continuación explica por qué tiene que saber esto el arquitecto. Dice, he aquí las causas de estas exigencias. Es conveniente que el arquitecto sea una persona culta y conozca la literatura para fortalecer su memoria con sus explicaciones. Conviene que domine el arte del dibujo con el fin de que por medio de reproducciones gráficas le sea posible formarse una imagen de la obra que quiere realizar. También la geometría ofrece múltiples ayudas a la arquitectura, pues facilita la práctica mediante el uso de la regla y del compás, con los que fácilmente se plasman los diseños de los edificios en los solares mediante los trazados de sus líneas, sus niveles, sus escuadras. Esto no varió nada, ¿verdad? Hoy en día seguimos representando los edificios a construir con unos planos, se hacen en la computadora en vez de hacer a mano, pero siguen incluyendo esto de lo que está hablando Vitruvio, ¿verdad? Las líneas, los niveles, las escuadras, ¿verdad? Tiene que saber de óptica, ya que gracias a la óptica se sitúan correctamente los puntos de iluminación según la disposición concreta del cielo. Por medio de la aritmética se calculan los costes de los edificios, es decir, cómputo métrico y presupuesto. Se hace ver el porqué de sus medidas y mediante el apoyo y el método de la geometría se descifran los difíciles problemas de la simetría. Conviene que conozca a fondo la historia, ya que con frecuencia se emplean abundantes adornos y debe contestar a quien pregunte las razones de sus obras apoyándose en argumentos históricos. Esta parte puede ser que en el sentido de los adornos no sirva hoy en día, pero sí vamos a ver por qué conviene conocer la historia, ¿verdad? Bueno, el conocimiento de la filosofía perfecciona al arquitecto otorgándole un alma generosa con el fin de no ser arrogante, sino más bien condescendiente, justo, firme y generoso. Está hablando de la ética, tan necesaria la ética hoy en día en nuestro país. ¿Qué es lo principal? En efecto, resulta imposible levantar una obra sin honradez y sin honestidad. Es preciso que no sea avaro, que no esté siempre pensando en recibir regalos, sino que proteja con seriedad su propia dignidad, sembrando buena fama. Precisamente esto es lo que concede la filosofía. También dice debe conocer la música con el fin de que se familiarice con la ciencia matemática de los sonidos y en consecuencia sea capaz de pensar correctamente las ballestas, catapultas y máquinas de guerra. Esto a lo mejor nos parece un poco, no un poco, totalmente obsoleto, ¿verdad? Sin embargo, el conocimiento de música nos puede ayudar a manejar las proporciones porque, como sabrán los músicos acá y aquí, si hay algunos, hay como una relación de proporciones numéricas entre las diferentes notas musicales, ¿verdad? Continúo. Es preciso también que tenga conocimiento de medicina debido a los diversos climas.
tanto de la atmósfera como de las localidades o zonas concretas, ya que pueden ser saludables o nocivas precisamente por la calidad de sus aguas. Sin tener en cuenta estos aspectos, no es posible construir una vivienda saludable. Fundamental. Hace unos años se le enjuició a unas autoridades de lo que hoy es el Ministerio de Urbanismo, porque habían autorizado un conjunto en un lugar insalubre, ¿verdad? Que al final fue inhabitable. El arquitecto además ha de tener un conocimiento suficientemente completo de las leyes para levantar paredes exteriores que separan unos edificios de otros en lo referente a las goteras y a las cloacas o desagües, como también debe conocer la legislación necesaria para situar la iluminación. Hoy en día seguimos los arquitectos necesitando de conocer las leyes que afectan al trabajo de la arquitectura y construcción. Y ustedes en los últimos semestres van a tener una materia con la profesora Amanda, que creo que se llama ejercicio profesional, en el cual van a estudiar la legislación que está vigente hoy en día y que afecta a la arquitectura, ¿verdad? Y concluye Vitruvio diciendo que, en conclusión, la ciencia de la arquitectura es tan compleja, tan esmerada e incluye tan numerosos y diferenciados conocimientos que, en mi opinión, los arquitectos no pueden ejercerla legítimamente a no ser que desde la infancia, avanzando progresiva y gradualmente en las ciencias citadas y alimentados por el conocimiento nutritivo de todas las artes, lleguen a alcanzar el supremo templo de la arquitectura. Bueno, imagínense la responsabilidad de ustedes o nuestra de formarnos para llegar a ser buenos arquitectos. Como les decía, esta visión sigue vigente en el sentido de que es una visión generalista y de que incluye tanto los conocimientos teóricos como prácticos. ¿Qué les parece? Van a ver reflejado en el programa algo de todo esto de lo que habló Vitruvio, ¿verdad? Dan matemáticas, ¿verdad? Aritmética, geometría analítica, está fuerte, dice Alderete. Pero es así, ¿verdad? Es una profesión que exige un conocimiento de muchas materias, ¿verdad? Dice él que no tiene que ser un experto, ¿verdad? Pero sí que tiene que conocer los principios de estas materias que son las que afectan a su labor. Y así es. Y además, cuando ustedes se dediquen a la profesión, cada vez que le pidan un tema diferente, van a tener que informarse sobre ese tema y como que van a aprender también sobre, qué sé yo, si les toca una fábrica de plástico, van a tener que interiorizarse en el proceso de fabricación del plástico. Si les toca un hospital, van a tener que familiarizarse con el funcionamiento del hospital y con las labores que se realizan. Es probablemente la última profesión generalista, la profesión del arquitecto. Bueno, coincide esta visión de Vitruvio con nuestra visión actual, por más de que, por supuesto que ya avanzaron todas las ciencias, ¿verdad? Pero en el sentido de ser generalista coincide, ¿verdad? Los tratadistas del Renacimiento van a insistir sobre algunos temas que ellos consideraban importantes. Esto que estamos viendo ahora, no sé si alguien reconoce esta fachada, no sé si ya vieron en historia. Ezequiel, no sé si se te fue nomás ahí el pulgar. Bueno, esto es la fachada de Santa María Novella del propio Alberti, nuestro segundo tratadista cronológicamente hablando, en el cual en esta fachada lo que estamos viendo es cómo para el arquitecto renacentista era importante el conocimiento de la geometría porque se consideraba la geometría como la base del diseño. Y algo en lo que van a insistir los tratadistas renacentistas es en la formación teórica del arquitecto, porque lo que van a pretender los tratadistas renacentistas es cambiar el estatus del arquitecto, que hasta la Edad Media había sido el de un artesano, de un gremio, el gremio de los constructores, los masones se le llamaban en ese momento, ¿verdad? El tratadista renacentista va a querer conseguir que el arquitecto sea considerado como un teórico, no como un artesano. Entonces se va a insistir mucho en la formación teórica del arquitecto y en cambiar el estatus del arquitecto, de artesano a ser un intelectual y a ubicarse entre la arquitectura entre las grandes artes de la época. ¿Van a conseguir esto los tratadistas renacentistas? Van a conseguir, sí, lo van a conseguir. El arquitecto a partir del Renacimiento va a dejar de ser ese
artesano oscuro, no nos llegan los nombres de los diseñadores de las catedrales góticas, ¿verdad? Y se va a convertir en una figura, en un intelectual, ¿verdad? El arquitecto. A un precio, al precio de que la parte práctica, como va a ser dejada un poco de lado, no va a tener adelantos prácticamente en 300, 400 años, no van a existir adelantos técnicos, porque el arquitecto se va a dedicar sobre todo a la parte teórica y específicamente a diseñar utilizando los órdenes clásicos. Entonces va a dejar un poco de lado la parte de las técnicas constructivas y no se van a producir adelantos. Hasta cuando, Trebastoni, cuando van a empezar a surgir nuevos adelantos. Vos ya hablaste de esto. A partir de la revolución industrial, con los nuevos materiales. Sí, con el descubrimiento de nuevas formas no de hacer hierro, pero sí de hacer industrialmente en cantidades, en procesos continuos, ¿verdad? ¿Y quiénes en realidad van a ser los que van a realizar los avances tecnológicos? Los ingenieros. Va a aparecer esta arquitectura del hierro que vemos representada aquí en este puente, que no me estoy acordando qué puente es, pero es uno de los puentes que ustedes van a estudiar en historia, uno de los primeros puentes, creo que es el puente sobre el Gard. 300 años, pues imagínense, de 1400, 1700, 300 años en los que no va a haber prácticamente adelantos técnicos por esa visión del arquitecto como un estudioso de los órdenes sobre todo. A partir de la revolución industrial de este siglo XVIII y para los siguientes tratadistas, los que van a abrir el camino para la modernidad, sí, de vuelta el arquitecto va a tener que conocer tanto lo teórico como lo práctico. Y vamos a ver después que esto está en la base de la teoría de Viollet-le-Duc, por ejemplo, ¿verdad? Conocer lo teórico y práctico, y dice Viollet-le-Duc que el arquitecto tiene además que trabajar, hacer pasantía en estudio de arquitectura, en construcción, para aprender de lo práctico también al mismo tiempo que de lo teórico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a la formación del arquitecto? Formación teórica y práctica y generalista, conocedora de muchas disciplinas. Estamos en eso hoy en día, ¿verdad? Por eso nuestra malla curricular van a ver que tiene sociología, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, otro aspecto que suelen tocar las teorías de la arquitectura es el ámbito de las actividades del arquitecto, es decir, ¿a qué se dedica un arquitecto? ¿A qué se dedica un arquitecto hoy en día? ¿Qué les parece? Fácil, ¿eh? Anímense a contestar. ¿No? Ana Riveros, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor del arquitecto de hoy en día? Como el compañero había dicho al comienzo, era crear espacios, Sí, ya hablamos. diseñarlos. Sí, ahí Smith también contestó, diseño y ejecución de la obra. Así es, bueno, no siempre fue así, o no siempre estuvo limitado a eso, y vamos a ver que no está luego, de hecho, limitado a eso. Este gráfico de aquí, que estamos viendo que es una máquina elevadora de agua, es un gráfico que se saca a partir de la descripción que hace Vitruvio de esa máquina, ¿verdad? En época de Vitruvio, el arquitecto, además de diseñar y dirigir la construcción de los edificios, también tenía que diseñar otras maquinarias, ¿verdad? Específicamente máquinas para elevar agua, maquinaria para la misma construcción, las grúas, por ejemplo, que se iban a usar en la construcción eran diseñadas por los arquitectos. También el arquitecto diseñaba relojes, los relojes de la época, ¿verdad? Clepsidra o lo que sea. Y también el arquitecto en época de Vitruvio diseñaba las fortificaciones, la arquitectura militar y las armas, las catapultas, ¿verdad? Tenía como un campo de actividades más amplio que el de hoy en día. No sé si más amplio porque hoy en día le sumamos otras cosas, pero sí diferente, ¿verdad? Hoy en día el tema de la maquinaria ya está en manos de quienes diseñar maquinaria. ¿Quién diseña las grúas, los relojes? Los de diseño industrial. Los de diseño industrial o los ingenieros industriales, ¿verdad? Según que sea lo que están diseñando. Así mismo. Pero en época de Vitruvio, todos estos gráficos también están hechos a partir de las
explicaciones que hace Vitruvio de maquinarias que diseñaban los arquitectos en su época. Le tenemos por un lado a Vitruvio eso, y por otro lado, en nuestro otro momento de referencia, que es la arquitectura moderna, este dibujo que vemos acá, que es un dibujo de Frank Lloyd Wright, el otro gran maestro de la arquitectura moderna, lo que nos está mostrando es una planificación territorial. Para Frank Lloyd Wright, el arquitecto, además de diseñar y dirigir la construcción de edificios, también estaba capacitado para planificar el territorio. Y no solo para Frank Lloyd Wright, también para los maestros europeos, Le Corbusier, Gropius, etcétera, también el arquitecto estaba capacitado como para hacer planificación territorial, diseño urbano, ¿verdad? Sería como el punto más amplio de su labor, ¿verdad? No sé si conocen este plan. ¿Conocen este plan que estamos viendo ahora? ¿No? Es de Le Corbusier, pero no recuerdo el nombre, si no estoy equivocado. Sí, un plan de Le Corbusier para qué ciudad, Enzo. ¿Qué ciudad No tiene? recuerdo. ¿Qué ciudad tiene esa islita en forma de barco en el centro? París. Nueva París. York. París, esta es París. Nueva York es una isla en forma de barco, pero toda Manhattan, digamos, mucho más grande. Esta es una islita ahí pequeñita que es donde está la Notre Dame, ¿verdad? Bueno, este es el plan de Le Corbusier para París, el plan Voisin, en el cual le proponía que todo el centro este histórico de París se demuela, todo ese París histórico, y se construyan estos rascacielos altísimos de planta cruciforme, ¿verdad? Con esto es lo que quiso mostrar. Yo no creo que Le Corbusier haya pensado que realmente debería llevarse a cabo, sino que quiso hacer como un manifiesto polémico para llamar la atención sobre las nuevas ideas de la arquitectura, ¿verdad? Pero sí, en el momento del movimiento moderno se consideraba que el arquitecto, además de diseñar edificios, estaba capacitado para hacer planificación territorial urbanística, ¿verdad? Pero también el arquitecto del movimiento moderno estaba capacitado para ir a lo más pequeño, ¿verdad? No sé si reconocen este interior. ¿Alguien reconoce? Bueno, esta es una de las obras maestras de Frank Lloyd Wright. Es un interior de la casa Robbie en Chicago, en el cual cada elemento, hasta el más mínimo elemento, como esta lámpara que está acá, o este diseño de las vidrieras, de las ventanas, todo está hecho por el arquitecto. Incluso el diseño de las alfombras está hecho por el arquitecto. Para el movimiento moderno, el arquitecto podría diseñar desde lo más grande del territorio hasta lo más pequeño, que serían estos elementos de diseño interior, ¿verdad? Luminaria, alfombras, vidriera, picaporte. Para el movimiento moderno, el arquitecto podía diseñar cualquiera de estos. Hay como una gradación desde lo más pequeño hasta lo más grande, y todo entraba dentro del campo de acción del arquitecto. Incluso llega a ser como un elemento de prestigio el que el arquitecto diseñe mobiliario, por ejemplo, con los fundamentos de la arquitectura moderna, de la utilización de lo racional, de los nuevos materiales. No sé si alguien conoce esta silla, si la vieron alguna vez en algún lugar. Esta silla famosísima, que está por cumplir 100 años. En el 2026 va a cumplir 100 años el diseño. ¿Conocen? Bueno, esta es la silla Vasily. Se llama Vasily en honor al pintor Vasily Kandinsky, diseñada por el arquitecto húngaro-alemán Marcel Breuer, uno de los elementos ¿cómo decir? Un objeto de deseo de los arquitectos, ¿verdad? Porque es un diseño ya clásico de mobiliario realizado según los principios de la arquitectura moderna. Y posteriormente ya esto es un diseño de mobiliario realizado por el arquitecto Richard Mayer, uno de los New York Five. Esto es creo de los años 70 aproximadamente. Sigue siendo como el diseño mobiliario como una labor adicional del arquitecto, y una que le da prestigio, ¿verdad? Incluso aquí en el Paraguay, yo trabajé muchos años en el estudio del arquitecto Ruggiero, de nuestro profesor titular, y mucho del trabajo que hicimos era diseño de mobiliario, ¿verdad?
mobiliario a la medida para las viviendas, así tipo lo que vimos en la vivienda en este proyecto de Frank Lloyd Wright que acabamos de ver. El campo de actividades del arquitecto, entonces, hasta hoy en día puede ir desde lo más pequeño, como estos objetos de uso cotidiano, muebles, picaporte, luminaria, artefacto de iluminación, hasta la planificación territorial. Y incluso nuestra facultad cambió hace poco su nombre. La carrera de arquitectura se llama, ¿cómo se llama ahora la carrera? ¿De qué se van a recibir ustedes? Arquitectura y urbanismo. Sí, ahora la carrera es arquitectura y urbanismo y el título va a decir arquitecto y urbanista, ¿verdad? Pero bueno, están ustedes habilitados entonces para realizar toda esta serie de actividades. Lo de los muebles, bueno, van a decir que es diseño industrial y sí, es diseño industrial, pero el arquitecto se siente capacitado por su conocimiento de materiales, del comportamiento de los materiales, por su conocimiento estético, podríamos decir, ¿verdad? Se siente capacitado también para hacer esto, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, un cuarto tema que suelen tocar las teorías de la arquitectura es el código de conducta profesional. ¿Cómo tiene que comportarse el arquitecto en el ejercicio de su labor profesional? En este punto también vuelve a ser vigente lo escrito por Vitruvio. A ver si encuentro. Hasta yo les diría que lean luego varias veces porque realmente da unos muy buenos consejos de cómo debería comportarse el arquitecto. A ver si encuentro mi señalador. Bueno, no estoy encontrando, pero de lo que habla Vitruvio es que el arquitecto debe ser precavido, de que antes de aceptar un encargo tiene que investigar la situación económica y la seriedad y la moralidad de su cliente, ¿verdad? Este es un excelente consejo para después no lamentarse de haber hecho un trabajo y no cobrar, por ejemplo, ya sea por la situación económica del cliente o bien porque no tiene luego una fama de honesto ni de pagador, ¿verdad? Da unos consejos Vitruvio que realmente pueden seguir siendo útiles. Y es una segunda parte del libro de Vitruvio que mantiene su vigencia. Habla de la responsabilidad del arquitecto con respecto al presupuesto, que el presupuesto que hace el arquitecto debe resultar así y que la ética profesional, así mismo son, ¿verdad? Habla de esto y da unos muy buenos consejos. Ética profesional y un poco de precaución, ¿verdad? A la hora de hacer los trabajos profesionales. No estoy encontrando mi marcador, me parece que como ya era viejo, perdió el pegamento y se habrá caído, ¿verdad? Pero sí es una parte del Tratado de Vitruvio que sigue siendo vigente, sobre todo el tema de los consejos que da antes de aceptar encargos, ¿verdad? Hoy en día, en la época de Vitruvio probablemente no había legislación, o sí había, habrá habido. Hoy en día estamos realmente con mucha legislación, a lo mejor no tanto nosotros en países en vías de desarrollo, pero sí en los países desarrollados la labor del arquitecto está llena de leyes que prácticamente no hay aspecto del comportamiento del profesional que no esté ya arreglado, ¿verdad? Por eso que esta caricatura nos muestra a un arquitecto. Sabemos que arquitecto, por acá está su diploma, arquitieso dice, ¿verdad? Y vemos que se está así dirigiendo. ¿A dónde se está dirigiendo este arquitecto que dice en el cartel con la flecha? ¿Se llega a leer? Bueno, se está dirigiendo al Hell for Architects, o sea, al infierno para los arquitectos, y le están cayendo, mientras tanto, temas económicos como la burbuja inmobiliaria, que fue un problema en Europa, ¿verdad? Y el LSP, este es el código de las leyes
y el código de conducta profesional del arquitecto en España, que yo sé que es muy, muy, muy exigente, ¿verdad? Hoy en día, entonces, más que nada, esto de el código de conducta profesional está legislado y en nuestro país a lo mejor sí hay más territorio que queda en nuestras manos, en nuestra ética, como dijo Sean, ¿verdad? Como escribió ahí Sean. Bueno, vamos bien hasta acá con los temas. ¿Sí? ¿Se entienden? Díganme algo, si no parece que estoy hablando solo acá. Sí, dice David. Bueno. Sí, Ezequiel también. Bueno. Otro tema y probablemente el más importante, el que convierte la arquitectura en un hecho digno de contemplación y que lo hace ir a la arquitectura más allá de una simple satisfacción de necesidades prácticas. Los criterios para juzgar la excelencia arquitectónica. ¿Qué es lo que hace que una arquitectura sea buena y qué es lo que hace que una arquitectura sea mala, ¿verdad? Este vendría a ser el cuerpo principal de la teoría de la arquitectura. ¿Cuál fue la visión a lo largo de la historia? Bueno, los criterios de juicio de Vitruvio, que habla él de esto que tenemos aquí, ordenación, disposición, euritmia, simetría, decoro, distribución, que explica cada uno de ellos. Y aquí está la parte más vigente de Vitruvio, no en el sentido de que la arquitectura deba cumplir con lo que él dijo, sino en el sentido de considerar que la arquitectura es algo digno de contemplación y que merece ser contemplada, analizada y vista como una de las grandes realizaciones del espíritu humano, ¿verdad? No vamos a hablar acá de cada uno de estos, vamos a ver otra vez después cuando hagamos el repaso de la teoría de Vitruvio, pero sí que, por ejemplo, estas palabras no están tomadas con su sentido actual. Están traducidas de latín, pero no con su sentido actual las toma Vitruvio. La distribución, por ejemplo, que es ahí la última, se refiere realmente a la distribución no de los espacios, sino a la distribución de los recursos. Tendría que ver un poco con la economía hoy en día, ¿verdad? La economía entendida correctamente, es decir, no como usar cosas baratas, sino como usar racionalmente los recursos. El decoro, por ejemplo, para Vitruvio es la característica que debe reunir la arquitectura para ser digna de la actividad que se va a llevar a cabo dentro, ¿verdad? Algo que estamos perdiendo un poco, ¿verdad? Parece como que un simple galpón, cualquier construcción de ladrillo común a la vista puede servir para cualquier actividad. Sin embargo, para los antiguos era importante que un edificio tenga decoro apropiado para la actividad que se iba a realizar dentro, ¿verdad? Simetría, por ejemplo, para Vitruvio era otra cosa, no es nuestra idea de simetría especular, sino que es la relación del todo con las partes, de las partes con el todo de las partes entre sí, ¿verdad? Y así explica Vitruvio cuáles son para él los criterios para juzgar la excelencia arquitectónica. Ahí les puse una mnemotecnia que no sé si ayuda tanto, ese O de dis, me parece que no tanto. Tenemos que crear otra para acordarnos. No hace falta tampoco que sepamos memoria, ¿verdad? Nuestros criterios actuales para juzgar la calidad de la arquitectura tienen otro punto de partida. No esa visión de Vitruvio que está basada en los órdenes clásicos, en la belleza, sino una visión diferente que está dada a partir de lo que escribió sobre todo John Ruskin con su texto Las 7 lámparas de la arquitectura, en la cual habla de 7 puntos que él considera que debe cumplir la arquitectura. Entre ellos, por ejemplo, está la lámpara del sacrificio. Y dice Ruskin que para que sea buena arquitectura, tanto el arquitecto como el cliente deben sacrificar su tiempo, sus recursos para conseguir una buena obra de arquitectura. Esa es una de las lámparas. Otra lámpara, por ejemplo, habla de la honestidad, que esto va a ser tomado después por otros teóricos y se va a insistir mucho de esto en la arquitectura moderna, en el sentido de que un edificio, una arquitectura, debe ser honesta, debe demostrar que está construida tal como está y no intentar engañar, por ejemplo, ¿verdad? Esto al que no es arquitecto le parece
no sé, le parece como que no tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ahora que empezaron la carrera y más cuando avancen, ¿verdad? Van a sentir como esto como parte de su visión de la arquitectura. La arquitectura tiene que ser honesta. No es solamente la honestidad del arquitecto como profesional, sino también la honestidad de la arquitectura, ¿verdad? Y después van a ver por ahí bromas con respecto a que hay una parte del infierno que está destinado a los arquitectos que mintieron en sus obras, por ejemplo. Qué sé yo, que hacen creer que su obra está construida de una manera, pero está construida de otra, ¿verdad? Tengo también acá el librito, el libro de Raskin, a ver si encuentro esa parte que habla de honestidad. También se cayó mi marca. Bueno, las otras lámparas de Raskin van a influir muchísimo en la arquitectura moderna. Son las 7, las lámparas del sacrificio, la lámpara de la verdad, no de la honestidad, de la verdad, la lámpara del poder, la lámpara de la belleza, por supuesto, la lámpara de la vida, la lámpara de la memoria y la lámpara de la obediencia. No vamos a profundizar en esto. Sí les digo que la verdad es la que más influyó en la arquitectura moderna y hasta hoy en día. Bueno, para otros teóricos posteriores, como es el caso de Viollet-le-Duc, el criterio para juzgar la excelencia de la arquitectura ya adquiere lo que es nuestro criterio hoy en día. Una arquitectura es buena cuando resuelve correctamente, racionalmente, el problema que se le da, ¿verdad? Y ahí, dentro de esto, van a entrar muchas cosas, ¿verdad? Utiliza correctamente los materiales, se permite desarrollar la función correctamente, se relaciona con el entorno, etcétera, etcétera. Hoy en día, entonces, el criterio para juzgar la excelencia de la arquitectura es que esta sea una resolución racional al problema planteado. Estamos viendo muy resumido esto porque estamos alargando un poco, ¿verdad? El sexto tema que suelen tocar las teorías de la arquitectura es la justificación del diseño. ¿Por qué diseñamos como diseñamos? ¿De dónde sale eso que estamos diseñando, esa forma, esa ornamentación, ¿verdad? Para Vitruvio, la justificación del diseño de los órdenes, utilizando los órdenes, que es el que proponía él, venía de que esos órdenes eran como naturales y venían de la utilización de la madera, de este gráfico que tenemos acá abajo. Decía Vitruvio que el diseño de los órdenes era la transposición a la piedra de la forma de construir en madera. Y la forma de construir en madera está relacionada con las propiedades, las cualidades estáticas de la madera, ¿verdad? Había como una justificación natural para Vitruvio del diseño arquitectónico basado en los órdenes. En el Renacimiento, además de esa justificación del uso de los órdenes, que en el caso del Renacimiento se daba más por su autoridad, ¿verdad? Al venir de la antigüedad griega y romana clásica, también hay una justificación desde el punto de vista de la geometría. En el periodo renacentista había unas ideas filosóficas que creo que venían de Pitágoras, que consideraban que el universo era un cosmos ordenado y el agente ordenador era la geometría, y que la arquitectura, por lo tanto, debería también, así como el cosmos, estar basada en la geometría. Y había unas figuras preferidas que ellos consideraban perfectas. ¿Cuáles le parecen que eran esas figuras que van a usar para proyectar los renacentistas? Los triángulos. Triángulos, que otra figura pura y perfecta. Cuadrado, círculo. Cuadrado, círculo. Así mismo. La arquitectura renacentista va a utilizar las formas puras de la geometría y los volúmenes puros, los regulares, ¿verdad? Para trabajar con ellos, porque considera que de esa forma la arquitectura se está relacionando con el orden del cosmos. Para el Renacimiento, el cosmos, el universo es igual a orden y el orden es igual a belleza. ¿Qué decía Gabriela? Que levantaste la mano. Gabriela Martínez. No, sin querer, profe, me equivoqué. Bueno, está bien. Pero estás atenta, Gabriela, a la clase. Sí, estoy escuchando. Sí, y nos estás anotando también. Anoten. Bueno, en el siglo XVIII se produce un movimiento que se llama, habrán ya estudiado ustedes, la Ilustración, ¿verdad?
es un momento en el cual se producen cambios en la visión del mundo del hombre y a partir de ese momento se considera que la razón es la forma de manejar todas las actividades del ser humano, ¿verdad? Entonces, a partir del siglo XVIII, la justificación del diseño va a venir en el sentido original, ¿verdad? De que la utilización de los órdenes, por ejemplo, que van a ser los neoclásicos, los arquitectos del siglo XVIII, va a ser basándose en que los órdenes, así como dijo Vitruvio, son la transposición a piedra de esa construcción básica hecha con tronco, ¿verdad? Aquí vemos, esta es la portada de uno de nuestros libros de teoría que vamos a analizar después, en el cual las columnas son troncos, ¿verdad? Los capiteles vienen a ser como los horcones de esos troncos y sobre ellos se apoyan las vigas y las vigas inclinadas que conforman el techo. La justificación del diseño venía de ser el diseño del uso de los órdenes, la transposición a piedra de la madera. ¿Qué va a pasar después de la revolución industrial cuando van a aparecer nuevos materiales como el hierro, el hormigón armado? ¿Cuál va a ser la justificación del diseño? Por ejemplo, para Le Corbusier, ¿conocen esto? Esto que estamos viendo, este prototipo. ¿Alguien conoce? Es un prototipo que hace Le Corbusier que se llama la casa dominó, porque como el dominó, dice él que se puede armar grandes conjuntos simplemente repitiendo este prototipo, ¿verdad? Y la justificación, ¿de dónde les parece a ustedes que viene la justificación de este diseño? ¿Qué es lo que Del notamos? sistema trilítico. Y más o menos trilítico, ¿verdad? Porque realmente el hormigón armado no es trilítico. ¿Qué? El hormigón armado es un monolito realmente, ¿verdad? Pero sí tiene una forma de trabajar o de resolverse que es con los pilares y las losas, ¿verdad? La justificación del diseño de esto viene del sistema constructivo y de la técnica constructiva y del material utilizado en la construcción, ¿verdad? El hormigón armado de una forma, pongo unas armaduras y luego invierto en los moldes el hormigón, ¿verdad? Y esta técnica nueva es la que permite que las paredes ya no sean más cortantes y que por lo tanto yo pueda sostener el edificio simplemente con esas columnas que ven allí y el resto puede ser libre, ¿verdad? Ahí va a aparecer la planta libre del movimiento moderno, la fachada libre, la ventana corrida, etcétera, etcétera. Todos resultados de esta nueva tecnología que se inventa del hormigón armado. La justificación del diseño para la arquitectura moderna, incluso para ciertas corrientes actuales, viene a ser la tecnología, la técnica. Ahí estamos. Y hay un último tema que suelen tocar las teorías de la arquitectura, que son los usos del pasado. Este es un tema que es más o menos importante según los momentos históricos. Lógicamente que para el Tratado de Vitruvio era muy importante porque consideraba Vitruvio y también los tratadistas del Renacimiento que el modelo ideal de arquitectura, el sumum de la arquitectura era el templo perítero griego. Entonces Vitruvio hace un análisis de los órdenes clásicos, del canon de los órdenes clásicos y dice que cualquier edificio importante tiene que tomar como modelo a los órdenes clásicos griegos que ustedes saben que eran templos, ¿verdad? Eran templos períteros en los que se aplicaban los órdenes clásicos. Para otros edificios los griegos no aplicaban los órdenes clásicos y eran otras construcciones mucho más simplemente prácticas, ¿verdad? A partir de Alberti y del Renacimiento se va, por supuesto, se toma como modelo de cultura greco-romana, se va a estudiar de vuelta la utilización de los órdenes, van a estudiar las ruinas, ¿verdad? Este es el templo de Atenea Nike, a la entrada de la Acrópolis de Atenas. Los tratadistas renacentistas van a estudiar las ruinas que están a su alcance. Primero van a ser las de Italia, porque Grecia, Turquía, etcétera, van a estar en poder de los turcos otomanos en esa época.
Y a partir de ahí van a hacer su interpretación de lo que se hacía y van a dar nuevas indicaciones de cómo utilizar los órdenes para la arquitectura. Para los renacentistas, igual que para Vitruvio, la buena arquitectura tiene que usar los órdenes. Se va a estudiar no solo la arquitectura griega, lo anterior era la arquitectura griega, ¿verdad? Esto es en Atenas, también la arquitectura romana, como es el caso del... ¿Qué edificio es ese? ¿Qué cosa? Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa. ¿Dónde está esto? Está en Roma, ¿verdad? Desde el Renacimiento ya ha medido sus medidas exactas, planta, corte, ¿verdad? Se va a tomar como modelo para la arquitectura, ¿verdad? También se va a tomar otro edificio. Esto vendría a ser un sector de fachada de un coliseo, o sea, el coliseo le llamamos al romano, ¿verdad? Viene a ser de un circo romano, ¿verdad? A partir de cierto momento del siglo XIX, el modelo para la arquitectura va a dejar de ser la arquitectura clásica griega o romana y va a empezar a ser la arquitectura gótica. ¿Y qué es lo que se va a tomar del gótico como modelo? No las formas, no la decoración, sino la claridad estructural del gótico. ¿Ustedes ya vieron el gótico en historia? Algo por lo menos, una introducción. ¿O todavía? Todavía no, profe, pero en CPA sí. ¿En el CPA vieron algo, Gabriela? Sí, profe. Bueno, entonces algo saben de que el gótico es una arquitectura en la cual la estructura está totalmente a la vista, ¿verdad? Y la estructura está por fuera para crear unos interiores altísimos, amplios, iluminados. Prácticamente dicen que el gótico es un estilo a pesar de la piedra, ¿verdad? Porque prácticamente cuesta creer que esos edificios se sostengan porque son como unas filigranas de piedra encerrando unas grandes superficies vidriadas. Y la claridad estructural es total. O sea, yo miro una catedral gótica y ya entiendo que las bóvedas están sostenidas por estas nervaduras, ¿verdad? Que estas nervaduras le transmiten su esfuerzo a los pilares, los esfuerzos verticales, y que los esfuerzos horizontales que siempre hay en bóvedas y arcos son absorbidos o sostenidos por esta estructura exterior de estos elementos. Acá dice flying buttresses, pero ¿cómo se llaman estos elementos, estos arcos en el aire en castellano? Arbotantes, ¿verdad? Los arbotantes están sosteniendo el empuje horizontal y estos arbotantes empujan contra estas especies de torrecitas, ¿cómo se llaman? Contrafuertes, ¿verdad? A partir del siglo XIX va a haber un cambio en el modelo. Se va a pasar del modelo clásico de la utilización de los órdenes a tomar como modelo la arquitectura gótica, pero no para copiar formalmente, sino para tomar el concepto de la arquitectura gótica, que es de la claridad conceptual. Y esto va a resultar después en la arquitectura moderna, en la cual una de las características va a ser esa claridad estructural que va a hacer que podamos distinguir siempre en la arquitectura moderna cómo se sostiene, ¿verdad? Ruskin, en las 7 lámparas de la arquitectura, habla también de otras cosas con respecto a los usos del pasado. A lo mejor hoy en día un poco olvidadas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la decoración, toma como modelo Ruskin el gótico veneciano, este que estamos viendo acá, el Palacio de los Dogos. Y Viollet-le-Duc, que es el padre de la teoría de la arquitectura moderna, toma también diferentes momentos históricos como ejemplos. Toma, por un lado, la arquitectura griega en el sentido de la belleza, esa de las proporciones, ¿verdad? Toma la arquitectura romana, esto que estamos viendo acá a la derecha es una planta de una terma romana, toma como modelo la arquitectura romana por sus interiores grandiosos, interesantes, ¿verdad? Ustedes saben que las termas estaban cubiertas por esas bóvedas de arista, por bóvedas de cañón con ruido y tenían una riqueza espacial realmente impresionante, o tienen, ¿verdad? Las que quedan todavía.
Leduc va tomando de cada periodo histórico algún elemento para decir que esto debería hacerse en la arquitectura. De la arquitectura griega, la belleza, el canon, los órdenes, las proporciones. De la arquitectura romana, los espacios interiores. De la arquitectura gótica, la claridad estructural. Del castillo renacentista francés, toma Viollet-le-Duc su resolución funcional sin que sea necesario que el edificio sea simétrico, por ejemplo, como venía haciéndolo hasta ese momento. ¿Y por qué desarrollamos acá un poquitito Viollet-le-Duc? Bueno, porque esto va a ser después la base de la teoría de la arquitectura moderna y es la base de nuestra teoría arquitectónica hoy en día, que sigue siendo moderna, ¿verdad? Con algunas modificaciones hechas por ciertas críticas, ¿verdad? Con respecto a los usos del pasado, ustedes saben ya que el movimiento moderno, si bien Leduc hablaba de los movimientos históricos y qué tomar de cada movimiento histórico, cuando viene el movimiento moderno en sí, dice que como que hay que olvidar el pasado, rechazar el pasado y hacer una arquitectura con unas formas totalmente nuevas que respondan a los nuevos modos de vida producto de la revolución industrial y que respondan a los nuevos materiales y tecnologías. Y las formas modernas se van a basar sobre todo en unos dibujos que hizo un arquitecto italiano, Santellia, que son estos dibujos. Inspirados, ¿en qué les parece que están inspiradas estas formas? Ya no está inspirado ni en el gótico ni en la arquitectura clásica griega. ¿En qué les parece que está inspirado esto? ¿Qué parecen estos dibujos? Mírenle. Está inspirado en las usinas eléctricas, en las represas. El movimiento moderno va a rechazar el pasado y va a utilizar elementos de la nueva forma esta de vida industrial para tratar las formas de los edificios, ¿verdad? Estos dibujos de Sandelía están inspirados en industria, fábricas, chimeneas, turbinas, represas, ¿verdad? Y hay un capítulo de Le Corbusier en el cual habla del pasado, por más que siempre decimos que los arquitectos modernos rechazan el pasado. Sin embargo, el último capítulo del libro hacia una arquitectura de Le Corbusier recomienda que busquemos en el pasado la poesía y que tratemos de repetir en nuestros edificios la poesía no con las formas, sino, o sea, no con las formas exactas, sino con algunos elementos, luz, iluminación, etcétera, ¿verdad? Con respecto a los usos del pasado, entonces hicimos acá este repaso. A ver. Y Frank Lloyd Wright, que no hace ninguna alusión al pasado, que incluso dice que odia, por ejemplo, la arquitectura renacentista. Sin embargo, toma como inspiración la casa tradicional japonesa, que también podemos decir que es una forma de uso del pasado, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? El postmoderno, Venturi. Vamos a ver, vamos a desarrollar esto más en la próxima clase. La crítica postmoderna de la arquitectura moderna sí va a tomar otra vez ejemplos del pasado, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos un repaso de cuáles son los fundamentos o temas importantes para cualquier teoría de la arquitectura. Voy a leerlo acá como para reforzar, ¿verdad? Primero, el rol de la arquitectura y los arquitectos en la sociedad. Segundo, la formación del arquitecto. Tercero, el ámbito de actividades del arquitecto. Cuarto, el código de conducta profesional. Quinto, los criterios para juzgar la excelencia arquitectónica. Este es el más importante de los temas. Sexto, la justificación del diseño. Y séptimo, los usos del pasado. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, les recomiendo que lean el material Phil Air, la introducción y los primeros 3 capítulos, que es lo que estuvimos viendo y lo que vamos a continuar viendo en la próxima clase. Prefiero dejar acá y empezar la siguiente
presentación en la próxima clase y no empezar ahora y dejar ahí un poco desconectada. ¿Qué les parece? No sé si el arquitecto Ruggiero nos está escuchando. Sí, estoy escuchando. ¿Vas a cortar acá? Y sí, porque a continuación tenemos que hacer ese nuestro repaso histórico y ya tenemos poco tiempo. Entonces, mejor verlo completo en la próxima clase. Déjame un poquito ese cartelito que pusiste ahora, fundamento importante para cualquier teoría. Sí. Voy a tratar de dar un redondeo Muy bien. en 5 o 10 minutos. ¿Ok? Sí, adelante. Si bien es, ¿cómo es que puedo decir? Hay tantas cosas que sirven en la vida, o tantas cosas que sirvieron en la vida para llegar a lo que hoy somos y hacemos, que también el hombre ha impuesto una cierta barbaridad teórica, una barbaridad apresurada, una barbaridad sin mucho tiempo. Es decir, el mundo o la historia del mundo en función a los apurones que tenía cada sociedad en su momento histórico. Y ese fue un cúmulo de situaciones bastante importantes, queramos decir, porque todo lo que hemos recibido del pasado han sido ejemplos de un montón de cosas, pero no sé si lo que hoy está dejando la arquitectura o la rapidez arquitectónica con que se tratan de resolver los problemas son realmente tan importantes como los de antes. Quizás estemos repitiendo conceptos y no lo aplicamos en la vida real, que es lo importante cuando uno vive en comunidad, cuando uno vive dentro de una sociedad en el vecino tuyo como el que está de la derecha y de la izquierda. Pero muchas veces aparece esa individualidad tan marcada que se fue dando a través de la historia, y no sé tampoco quién fue el que generó ese individualismo tan exagerado en la sociedad de la historia para que realmente querramos hacer cosas, digamos, que aislarnos de nuestro propio sentir, es decir, aislarnos en nuestra sociedad, de nuestra propia sociedad, porque nos atracan, porque nos roban, porque no tenemos la seguridad necesaria para encontrar, y probablemente la arquitectura y el urbanismo no hizo mucho trabajo desde el punto de vista sociológico, sino más bien desde el punto de vista económico, que fue generar todos estos guetos cerrados que andan por ahí, en donde, entre comillas, aparece una solución transitoria a la seguridad del hombre, porque esos guetos no son enseñanzas que vienen desde la época de Vitruvio, al contrario. Ahí se vivía en una sociedad mucho más múltiple, mucho más enganchada por A, B, C, D motivos. Investiguen ustedes, miren, revisen y van a dar cuenta de cómo se fue todo el proceso de formación del individuo, que es lo importante. Precisamente hoy, cuando prendí mi teléfono,
antes de comenzar la clase, visto en YouTube una noticia que decía que el doctor Iramay, seguramente ustedes conocen ya todo este pelote, pero les repito para que ustedes se den cuenta lo que estuvo haciendo un comentario el arquitecto José sobre el Código de Conducta Profesional. Hoy, siglo XXI o XXII, no sé qué siglo estamos, pero por ahí andamos. El doctor Iramay, que fue el reemplazante de esta señora Katia González que le echaron del Congreso, les acordó o les hizo acordar al doctor Barrio y al doctor Núñez, que son senadores, de su comportamiento como conducta profesional. Es decir, ellos son médicos y el médico tiene una exigencia, pero quizás a lo mejor dentro del profesionalismo, la más estricta de todas, del comportamiento como ser humano. Y le seguimos nosotros como arquitectos, porque si hacemos alguna barbaridad también se nos muere el cliente porque se le cae la casa encima. Pero les dijo, señores, ustedes son médicos, ustedes tienen un juramento de responsabilidad en la sociedad en el cual están desarrollándose, como sea. Ustedes son médicos, senadores, tienen que respetar a la sociedad, porque la sociedad es la que está enferma, no es Juan Pérez. Ese es un ejemplo absolutamente válido. Y qué importante es, porque esto precisamente del Código de Conducta Profesional es lo que menos se ha respetado en este tránsito tan desesperado en que está el mundo, en almacenar dólares y dólares y dólares, y vienen todos estos desarrolladores inmobiliarios, entre comillas, asaltantes de las sociedades del mundo en cuestión, a construir cualquier basura acá, no interesando nada, absolutamente nada. ¿Qué le importa de la formación del arquitecto a estos tipos? ¿Qué les importa si el norte está para arriba o el norte está para abajo? ¿Qué les importa si los vientos soplan del oeste al este o del este al sur? Nada no les importa. Lo único que les interesa es dólares en metro cuadrado y resultado, muchos más dólares en metros cuadrados. Desgraciadamente estamos padeciendo en una sociedad en la cual todos estos fundamentos teóricos sirven para refrescarnos a nosotros de todas las barbaridades que hemos hecho hasta el día de hoy, y a ustedes contándole para que no cometan, o si cometieron, arrepiéntanse y tomen una dirección distinta, porque es necesario modificar esto, porque dentro de poco ya no va a haber más soluciones arquitectónicas. Vamos a tener que cerrar la facultad de arquitectura porque vamos a comprar una lata de arquitectura como si fuera que estamos comprando una lata de atún o de caballa o de lo que sea. Abrimos la lata y sale la casa pronta para vivir. Ya toda esta enseñanza que nos dejaron los romanos, los griegos, el mundo oriental, con todas esas sus tendencias desde el punto de vista de la cultura. Qué importante es desde el punto de vista de la cultura y qué fuerza tiene esa corriente que todavía hoy en su arquitectura se le siente ese sabor. A nosotros ya se nos desapareció. Nos vienen con el cuento cada 10 o cada 15 años que la arquitectura moderna
tomó otra forma. Mentira, mentira. La arquitectura moderna es moderna porque si no sería gótica y si no sería románica, pero hay que ponerle un apellido. Entonces, todos los valores que yo les comentaba precisamente el martes pasado en clase, cuando les hablaba de las determinantes naturales y las determinantes culturales, que son importantes y que insistimos en ustedes, formación del alumno, del futuro arquitecto, de tomar esos elementos fundamentales para definir nuestra arquitectura. Toda la tecnología se tiene que acomodar a nuestra arquitectura. No es que nosotros tenemos que acomodarnos a la tecnología que aparece por ahí. No. Hay cosas que son fundamentales y que es de nuestra parte. El techo de Parralera o de Santa Rita o de Jazmín o de lo que sea al aire libre es nuestro. Ese es el lugar donde ustedes vayan al campo, vayan a la parte rural y se van a dar cuenta lo que es el ejemplo de la arquitectura que el hombre manejó en ese lugar donde el aire acondicionado seguramente llegó tardísimo. Porque después vamos a encontrar también algunos espacios en el cual el aire acondicionado está en su cuarto cerrado, que me parece fantástico a la hora de la verdad. Sí, pero no empecemos a cerrar todos los espacios que son abiertos y meterle al aire acondicionado porque es importante. Porque ese espacio, en vez de quedarse en el lugar donde están los vientos dominantes, se ponen en cualquier lado. Entonces, fundamentalmente, me parece que las teorías han dejado una enseñanza espectacular en todos nosotros, los arquitectos, futuros arquitectos y personajes que hemos de alguna manera transitado dentro del campo de la definición formal, de la espacial, de la ética, de la cultura, de todo lo que ustedes quieran plantear. Así que les pido por favor que de alguna manera traten de que en el último punto que dejó nuestro profesor, usos del pasado, dice, ese uso del pasado a la hora de la verdad siempre lo tenemos porque cuando vamos a hacer un arco, cuando vamos a hacer un de medio punto o de punto medio, no vamos a acordarnos de los griegos, de los romanos o de los godos, que precisamente el gótico se llama, como forma despreciativa le llamaron en el Renacimiento gótico, porque no venía trayendo la fuerza del greco-romano. Entonces, ¿pero qué sirvió el gótico? El gótico sirvió para empezar a plantear grandes edificios, como las catedrales, por ejemplo, en el cual usaron el arco, el contrafuerte, y así se comenzó a hacer que la arquitectura empiece a tener importancia desde el punto de vista, en aquel momento, desde el punto de vista referencial temático, es decir, en el gótico apareció el dominio fundamental, la iglesia. En el Renacimiento aparecieron los reyes, etcétera, los palacios, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro momento hoy, en el cual, no sé cómo decirlo, pero se acabaron los temas doctrinarios. Es decir, hay algunos ejemplos de arquitectos. Lamentablemente nosotros los arquitectos paraguayos siempre damos ejemplos de la arquitectura que viene de afuera. O sea que 60, 70 o 500 años de arquitectura paraguaya no hay ejemplo de válido como para tomar en cuenta para decir, bueno, esto es un ejemplo de arquitectura nuestra. Se ha
utilizado los elementos el intercambio entre ustedes y nosotros. ¿Ok? Gracias, José. Gracias, arquitecto Ruggiero. Listo. ¿Preguntas, comentarios? Ahí Luis Espínola se despide con abrazo fuerte. ¿Qué decís? Alguien levantó ahí la mano y bajó otra vez, parece. Ana, ¿fuiste vos? Sí, profe, quería mandar gestos nomás y apreté Bueno, levantar ahora mano. están mandando ahí todos los gestos. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el martes próximo, 5 de marzo a las 11, ¿sí? Lean ya, avancen y lean ya este capítulo, esa parte que les dije. Introducción y 3 capítulos. Y los 3 primeros capítulos. Perfecto.